Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, y también en Canal Patrio Ciudad de México. Gracias por estarnos sintonizando. Para nosotros es un verdadero placer contar con usted en este programa. Y desde luego agradecer muchísimo a nuestro compañero Adrián Rodarte, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Pero mire usted, el día de hoy yo quiero hacer una brevísima introducción, porque en la pantalla tenemos una aula rural. El día de hoy es Día de los Maestros y tengo aquí a mi izquierda un maestro a quien lo felicito muy afectuosamente. Gracias. Pero además me congratulo porque Raúl Paz está con nosotros aquí en este programa, en esta mesa de debates desde hace algún buen tiempo. Gracias, Raúl, felicidades. Gracias. Sabemos que para ser un verdadero maestro se requiere mística, se requiere no solamente conocimiento en diferentes temas, sino fundamentalmente una mística y un compromiso social. Y vocación. ¿Vocación? Sí. ¿Y compromiso? Sí. Compromiso con los niños, con los jóvenes, sí, con las personas, porque indudablemente de ellos aprendemos. Y bueno, para mí, ya lo mencioné, me congratula muchísimo que nuestro amigo Raúl Paz esté con nosotros. Felicidades, gracias, Raulito, felicidades. Pero bueno, en nuestro país y en el mundo, los maestros son algo muy importante. Así es. Algo muy importante que en el caso nuestro, desde luego, son los forjadores de futuras generaciones. De ahí depende, desde luego, el que tengamos jóvenes que no solamente beben el conocimiento, aprenden particularmente de nuestra historia, de nuestros valores cívicos, pero sobre todo se vinculan extraordinariamente con la familia, con los padres de familia, pero principalmente con las madres. Sí, es un tema muy interesante, muy apasionante, sobre todo porque en nuestro país hay actualmente 1.200.000, cerca de 1.300.000 profesores de educación básica. Que educación básica no solo es preescolar, unos primaria, 500, ¿no? Más o menos. No, de básica. Unos 700, creo que el Bester... No. Los trabajadores de la educación son 1.600.000 aproximadamente, pero los maestros de educación básica son alrededor de 1.250.000 aproximadamente. Mayoría. Sí, entre ellos ubicamos preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. ¿Sí? Nivel medio superior de los que están en la Secretaría de Educación Pública, esto hay que mencionarlo como es, porque los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, bueno, los del Politécnico están vinculados a la SEP, pero de universidades de los estados y preparatorias de los estados que no estén vinculados a la SEP, es otro asunto que también tiene que ver con la educación, muy importante, pero que tal vez no están contabilizados como parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De hecho, así es. Por eso existe el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que engloba a los maestros de las preparatorias SHs, de las facultades y posgrado de la UNAM, o las escuelas nacionales de estudios superiores, hoy FES, Facultad de Estudios Superiores. Es decir, no los podemos englobar a todos en un mismo espacio, pero bueno, estamos hablando del profesor en general. Y desde luego comentabas atinadamente, se requiere mística en algunos casos, o en gran parte de los casos, por no decir que la casi totalidad. Compromiso, responsabilidad, vocación. ¿Por qué lo señalo?
porque por ahí ha habido algunos servidores públicos, no recuerdo los nombres, que han dicho en la SEP que profesionistas egresados de diversas especialidades de las instituciones de educación superior que trabajamos como profesores, lo hacemos porque somos profesionistas fracasados, porque no hemos logrado encontrar empleo en lo que nos preparamos. Y no, es mentira, no es así. ¿De qué otro modo se pueden preparar las nuevas generaciones con los conocimientos para enfrentar los retos por venir? ¿Por qué? Porque la educación es la base del progreso de cualquier nación. Y aquí en nuestro país, oye, padecemos una reforma educativa que en primer lugar se planteó como una reforma laboral en la educación. No lo dice así la autoridad, pero nosotros, incluso sin pertenecer a ninguno de los dos segmentos del sindicalismo como tal, es decir, el sindicalismo charro oficial, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy está presumiendo que consiguieron un incremento salarial, me parece que del 3.08%, cuando la inflación está en el 3.56% de año a año, es decir, de mayo del año pasado a mayo de este año, que al final de este año la inflación va a rebasar lo que pronosticó el Banco de México. Bueno, es otra cosa, pero el sindicato que dirige Juan Díaz festina que lograron el 3.08 entre incremento al salario directo del maestro, del trabajador, y creo que fue 1 punto de fracción en prestaciones. Es decir, es una cantidad irrisoria con todo y lo que se presuma, con todo esto que nos demuestra que efectivamente el país está en problemas económicos serios, aunque lo nieguen. Pero bueno, estamos en la conmemoración del Día del Maestro, que no festejo para nosotros, para algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque para algunos de nosotros es una jornada de lucha. Es una jornada de efectivamente fortalecernos como profesores, de ese conocimiento sobre lo que es la lucha magisterial, pero está olvidando otro elemento. Hablé del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el que dirigía la maestra Gordillo, pero hay otro segmento, otros segmentos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ¿sí?, la cual hoy se está manifestando, ¿sí?, en demanda contra la reforma educativa y la evaluación punitiva, ¿sí?, por mejores condiciones de trabajo. Que condiciones de trabajo implican no solo que los profesores tengan lo indispensable para dar la clase, sino esos conocimientos que efectivamente nos lleven a potenciar lo que le enseñamos a nuestros alumnos. Es decir, hay mentira en lo que dicen los medios de comunicación cuando se denosta, se descalifica a la coordinadora y a otros segmentos democráticos de trabajadores de la educación, porque no es una oposición nada más porque sea una reforma que ha demostrado en la práctica que no está reformando hacia adelante la educación en el país. Y hoy se nos presenta un modelo educativo, nuevo modelo educativo, que retoma lo que tuvimos en el pasado, en lo que muchos de nosotros tanto hemos insistido, en efectivamente hacer que el estudiante potencie todas sus posibilidades, que desarrolle, vuelvo a la palabra potencial, desarrolle todas sus potencialidades. Hoy le llaman competencias a los conocimientos, a lo que aprenden, ¿sí? Porque bueno, hay lenguaje que se va adaptando a las nuevas circunstancias, pero en realidad lo que en mi caso hacemos es enseñarle a nuestros alumnos a que traten de ser mejores cada día. No solo en nuestra materia, quienes tenemos como tal una sola materia como asignatura en el nivel medio superior o superior, sino que aprendan de todas las demás, que lo compaginen, lo valoren y fortalezcan los conocimientos que están adquiriendo, pero que además sean aplicables al plano profesional al que se van a incorporar posteriormente. Es decir, esto está dirigido fundamentalmente a ser parte, yo diría así en una manera muy ruda,
parte de las políticas públicas que son adoptadas directamente por la OCDE, Fondo Monetario Internacional, etcétera. Sí, porque a los maestros se formula un nuevo modelo educativo, una reforma educativa, y quienes efectivamente las llevan a la práctica no son tomados en cuenta para la elaboración de la misma. Es cierto que se dice que se organizan foros para... a modo. Sí, para encontrar cómo fortalecer el sistema, pero en la realidad no. Ya está hecho. Sí, y quienes participan en esos foros, principalmente los grandes segmentos interesados en una educación a su modo. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ¿cómo se llama esta organización de Claudio X González? Coordinador, la coordinadora empresarial. Sí, pero él tiene una fundación, no una organización, que ellos a lo que aspiran es a fortalecer al sistema privado de educación, que es complementario al sistema de educación pública. Lo que estableció a partir Fox, pero principalmente Calderón. Sí, porque hemos visto cómo han proliferado las escuelas privadas en los últimos años. ¿Hay garantía en que la educación que se imparte ahí sea lo mejor? Yo lo dudo. Hay algunos fenómenos que se dan de manera colateral, digámoslo así. Por ejemplo, hoy hemos escuchado algunos comentarios en torno a algo verdaderamente cierto. La falta de control, la falta de autoridad, esto que tú mencionas con respecto a la reforma educativa, que está distante de lo que en nuestro país se requiere para avanzar. Y en ese sentido, hace 4 años, 3, 4 años, le armaron a la señora Gordillo todo una acusación. La venganza política. Exactamente. Es decir, ¿qué está pasando? Porque el día de hoy prácticamente se informa que la señora Gordillo va a ser puesta en libertad y que se han venido diluyendo todos los cargos. ¿A qué se debe? Es decir, en política no hay casualidades. Hay una causalidad. Claro, desconocí el asunto. Falta de control por parte del gobierno peñista. Puede ser porque el señor Juan Díaz, el que está al frente del CENTE, no ha mostrado tamaños como para dirigir un sindicato, el sindicato más importante. ¿Necesitarán la asesoría del Bester Gordillo? Puede ser. ¿Estará ella dispuesta a darlo? No sabemos. Es decir, ahí hay un problemita. La señora, desde luego, se enquistó en el sindicato en su momento, apoyada por Carlos Salinas de Gortari, si la memoria no me es infiel. Se denostó, se quitó a Carlos Jongitud Barrios, y la memoria no me es infiel también. Era el dirigente, se colocó a la señora ha sido jefa delegacional, ha sido diputada, ocupado N cargos, con su apoyo N personajes han ocupado cargos en el gobierno, han sido legisladores, incluyendo familiares cercanos de ella. Pero bueno, lo cierto es que pues el Magisterio Nacional denunciaba muchos movimientos irregulares en torno a cómo se conducía el sindicato cuando la maestra estaba en libertad, cuando la profesora Gordillo Morales estaba en libertad. Había control. Sí. Así es, pero segmentos democráticos o autodenominados democráticos constantemente hacían acusaciones que eran desechadas. Pero lo que vimos de hace 4 años y fracción cuando la detienen es que efectivamente estábamos asistiendo ante lo que se puede considerar como una venganza política. ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo la señora con lo que se le estaba dando por parte de quienes ganaron la presidencia. Es que
El Ejecutivo Federal. Sí, a quienes hoy son los inquilinos en Los Pinos. Así. Es decir, es cierto, la señora llegó a tener un poder enorme, político y económico, con las cuotas de los trabajadores de la educación, y se dice que a través de ello le fincaron responsabilidades en el uso irregular de fondos, de lavado de dinero. Si la memoria no me es infiel, algunos de estos tipos de acciones, pero bueno, me llama la atención. Es cierto que desde hace tiempo sus abogados vienen insistiendo incluso en la libertad o en la prisión en su casa domiciliaria, que estuviera en su casa. Pero claro, no es lo mismo estar en el presidio, en prisión, que estar desde su casa, porque bueno, pues tiene las líneas telefónicas y se las intervienen o no. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ya podría operar de otra manera. E insisto, no hay casualidades, hay causalidades. ¿Qué va a suceder? Estamos ante un proceso electoral muy interesante en el Estado de México, donde casualmente una maestra es una de las principales candidatas con posibilidades de ganar, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Por el otro lado está el primo del inquilino de Los Pinos, iba a decir primo presidencial, no, primo del inquilino de Los Pinos, en una campaña que ha levantado, pero gracias al apoyo del gobierno federal y el gobierno estatal, impulsando una elección de Estado. Lo demás es lo de menos, ¿no? Fíjate que... Pero, bueno, como gustes, ya luego seguimos con lo de los maestros. Es muy interesante, muy apasionante. Porque está relacionado, en verdad, por ejemplo, el proceso electoral del Estado de México, particularmente, sí. Coahuila, Veracruz, en las municipalidades, Nayarit con gobernador y es decir, alcaldes y diputados. Yo creo que estamos viviendo una época a donde se desviste totalmente por la vía de las redes sociales u otros medios algunas cuestiones de su vida privada, de sus relaciones políticas, del cómo se obtienen ingresos, cómo forman parte, en muchos casos, de algunos aparatos delictivos. Entonces, bueno, esto es sorprendente porque nos está llevando a un momento muy difícil en el país. Inclusive, me tocó escuchar un relato de dos jóvenes periodistas que andaban por Teloloapan en una visita en Guerrero y que sufrieron durante 2 días porque fueron a hacer un video. Una situación bastante complicada y difícil. A mí me parece que en esta, no sé si denuncia o simplemente el haber comentado cuál fue en este trayecto de estos dos periodistas, la situación es bastante peligroso, muy delicado, complejo, porque denuncian efectivamente que un poquito más allá, rumbo a Arcelia, se descubre cómo inclusive un retén militar, un jefe militar, directamente le informa a los periodistas que tengan mucho cuidado, porque están en guerra. Ah, caray, entonces, de un mando, ¿verdad?, militar, decir que cuidado porque están en guerra, pues es preocupante, sí, claro. Muy preocupante. Avanzan así con toda su responsabilidad y llegan a otro retén, a donde había niños entre 11 a 15 años con armas de alto poder, ¿verdad? Y prácticamente los mandan con el jefe, quiero omitir algunas cosas, y los mandan con el jefe, un muchachito de 16 años, ¿verdad?
y que estaba en pleno comentando con ellos que había una guerra con un grupo opositor delincuente y que les decía que tenían cuidado, que tuvieran cuidado, y enfrente de ellos empezó este muchachito a drogarse con polvo blanco. Esto a las personas ya adultas nos preocupa muchísimo. Efectivamente, ¿por qué? Niños, ¿por qué jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Por qué están insertos en este asunto de la delincuencia organizada? ¿No tuvieron escuela? ¿No hay posibilidades de otra manera de sobrevivir? Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, el editorial de nuestra revista, bueno, el editorial, la nota principal, que no le hemos, hasta hoy no nos la entregan, pero ya está circulando, nos habla del envilecimiento de la vida pública nacional. Ese envilecimiento de la política, de la vida pública, ¿desde dónde surge? ¿Hay control? ¿Hay orden impulsado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales? Es difícil, no es fácil. Hay intentos por controlarlo, sí, pero tal vez con tácticas y estrategias inadecuadas. El crecimiento de la violencia, el incremento de la delincuencia, pues se nota, incluso en la Ciudad de México, aunque lo nieguen las autoridades capitalinas, ¿sí? Y aunque algunos de los que están en el gobierno federal puedan decir que todo es producto de la imaginación, que la mente los traiciona y que ven situaciones que no son, lo cierto es que se observa, no es casual que marzo haya sido uno de los meses más violentos, el más violento en los últimos tiempos, con un gran número de asesinados por asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada y su combate. Es decir, estamos en una situación muy difícil y mencionas un aspecto importante. Estos jóvenes tuvieron, o niños, la posibilidad de estudiar, no estudiar. ¿Por qué dejaron el estudio? Si es que estaban estudiando. Y si es que ya ingresaron a la edad laboral, ¿consiguieron o no trabajo? Y si lo consiguieron, ¿en qué condiciones? ¿Con qué salario? Porque ahí nos presumen que en los primeros 4 meses del año se han creado más de 400,000 empleos. ¿De qué tamaño? ¿Salario mínimo? 80.04 pesos por día. ¿Y qué de la educación pública? Así es. Así es. Entonces, ¿presupuesto? Sí, es decir, hay una problemática muy seria que urge la atención y la solución de la misma. Por eso hace rato, cuando te decía, y es importante regresar a la educación, lo digo con conocimiento de causa, porque en el nivel medio superior, sobre todo en el sistema que depende de la Secretaría de Educación Pública, más allá de la UNAM, del Politécnico, encontramos problemas serios, problemas de descomposición familiar, problemas de familias con escasos recursos para garantizarle a sus hijos la educación, familias con 1 o 2 salarios mínimos, donde los jóvenes llegan a estudiar con muchas dificultades y algunas veces hasta sus profesores se convierten en factor de brindarles un apoyo mínimo, porque bueno, aunque los salarios de los profesores no son enormes, algunos de ellos quizás se reflejan en los jóvenes, en la situación que vivieron también, y algunos los apoyan, a veces económicamente, a veces con un consejo, a veces con la orientación. Y esto es bien importante, tratando de convencerlos de que sigan estudiando a pesar de las dificultades y que la educación les va a permitir salir adelante y contribuir
al desarrollo de sus familias. ¿Pero dónde, Raúl? Porque ha ido desapareciendo prácticamente, en la práctica, las posibilidades de entrar en una escuela pública. No, mira, en el nivel medio superior, el subsistema de educación media superior, o como se le llame, tiene varias escuelas. Los centros de estudios tecnológicos, industrial y de servicios, que no recuerdo el número en el país, son más de 400, el CONALEP, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, los CEBATIS, Centros de Bachillerato Tecnológico, y otros, no recuerdo ahorita los nombres, que más o menos permiten cubrir, dar cobertura. Pero aquí enfrentamos un problema. Buena parte de los jóvenes no se sienten a gusto en estas escuelas porque no son la opción a la que aspiraban. En el caso de Ciudad de México y área metropolitana, aspiran los jóvenes a ingresar al Colegio de Bachilleres, olvidé mencionar, que son varios planteles en Ciudad de México y muchos en todo el país. Aspiran a ingresar o a las preparatorias y CCHs de la UNAM o a los centros de estudios tecnológicos del Politécnico, a los CECIT, ¿sí?, que son una cantidad mínima. Estamos hablando de 17, 18 vocacionales, 9 preparatorias, 4 Entonces, de ciencias humanidades. Dime tú por qué los rechazan. Porque no hay la capacidad instalada para absorber. Entonces, esto es una contradicción con lo que tú me estás comentando. No, porque se han creado otras instituciones educativas medio superior, pero yo como joven quiero estar en el Politécnico o quiero estar en la UNAM y me inscribo allá porque pues no tuve la opción de ingresar allá al Politécnico o a la UNAM. No, pero hay posibilidades de desarrollarse en estas instituciones, desde luego que sí. Es muy difícil ingresar a la UNAM si no has egresado de sus preparatorias y CCH, sí. En primer lugar, yo creo que está cuesta arriba, fundamentalmente, el número de jóvenes que aspiran a realizar una carrera y que se ha adoptado como requisito hacer una prueba, digamos, universal. Sí, desde hace muchos años. Exacto. Entonces, excepto en la UNAM, que los egresados de sus preparatorias y CCH tienen pase automático. No, señor, sí, ya no. Sí. Ya no. Yo te digo porque lo estoy viendo directamente en el lugar donde vivo, porque han sido muchísimos jóvenes que han sido reprobados. Es decir, ante la situación que se está presentando en Guerrero, en Hidalgo, en Veracruz, en Tamaulipas, es decir, en todo el país. Yo creo que tiene que establecerse una política pública que permita el ingreso de los jóvenes a tener acceso, ¿verdad?, a escuelas de nivel medio y superior. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que se tiene que modificar, y mira que yo no soy maestra, se tiene que modificar algo, porque efectivamente lo que nos interesa es establecer el rescate de los jóvenes de la delincuencia. Sí, pero vamos a lo que señalas. La Universidad Nacional Autónoma de México mantiene el pase reglamentado a sus estudiantes que terminan el nivel medio superior en el periodo que se inscribieron, los 3 años, ingresan al nivel superior. Hay carreras que son muy demandadas, hay especialidades que son muy demandadas. Medicina es una de las más demandadas. Tienen en CEU, no recuerdo si en Acatlán y en Iztacala, o en varias, pero es altísima la demanda y quedan pocos espacios para los jóvenes que no proceden de la universidad, ¿sí? Quedan muy pocos espacios y vamos a pensar, voy a dar números, no los exactos, vamos a pensar, se inscriben a hacer el examen de admisión a la UNAM, no me voy a referir a las 100 y tantos mil que se registran, ajenos a la UNAM, 1000, y de esos 1000 se quedan en la UNAM, 100 o menos, pero son los externos, ¿sí?
Y un joven que egresa de la UNAM tiene el pase directo, pero para ingresar a la carrera que quiere, si es de alta demanda, requiere tener un muy buen promedio, lo que no sucedía antes, porque se masificó la educación, afortunadamente. Desafortunadamente no hay la cobertura, ¿sí? No así en el Politécnico, donde sí, quienes egresamos de las vocacionales o de los centros de estudios científicos y tecnológicos, como se les conoce, ¿sí? Tenemos que hacer un examen de admisión para ingresar a las escuelas superiores. Esa es la diferencia. Y desde luego, en el caso de la UNAM, quienes somos ajenos a la misma y pretendemos ingresar, las dificultades son enormes porque tenemos que competir con 20, uno contra 20 o más por un lugar. Es cierto, la UNAM da una segunda oportunidad por ahí en estos meses, que la primera es en febrero y en estos meses la segunda, pero la oferta educativa se reduce, ya son menos los espacios disponibles, y en el Politécnico también ha venido reduciéndose. ¿Y tú estás de acuerdo con ello? Desde luego que no, porque se ha perdido, en el caso del Politécnico se ha perdido su dimensión nacional desde hace muchos años, que hoy se empieza a recuperar, bueno, en algo, porque se ha creado alguna vocacional, me parece que en Hidalgo, en Guanajuato, pero no es suficiente. Hace falta aquí, en Ciudad de México, construir más vocacionales, otras preparatorias, y fortalecer el sistema de educación medio superior dependiente de la SEP directamente, es decir, Colegio de Bachilleres, CONALEP, CETIS y demás instituciones que son de nivel medio superior, garantizar efectivamente que los jóvenes al terminar puedan ingresar a instituciones de educación superior. Es cierto, se creó el Tecnológico Nacional Mexicano, que absorbe a una parte de ellos y tiene varias instalaciones en la Ciudad de México. Pero bueno, fíjate cómo saltamos de lo que es el Día del Maestro a un problema de urgente resolución: el problema de la cobertura de la educación media superior y superior. ¿Está vinculado? Desde luego que sí. Claro. Y ante esto urgen políticas públicas, sí. Sobre todo porque estamos viendo que es necesario. ¿Cómo hacer para efectivamente reorientar, reencauzar a la juventud de nuestro país? Y no hablo de la zona metropolitana, hablo del país en general. Urgen políticas públicas que efectivamente puedan impactar en el sistema educativo, en el sistema económico, en el sistema de seguridad, desde luego que sí. ¿Y cuál es nuestro principal activo? Tenemos un capital joven enorme, pero ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Estamos respondiendo positivamente a los requerimientos como sociedad? Ya no hablo del gobierno, que nos ha mostrado que en algunos aspectos le ha quedado muy grande la responsabilidad. No han tenido la capacidad de poder atender y solucionar los graves problemas, pero sin embargo nosotros como sociedad estamos obligados a organizarnos para darle la lucha por arrancar estas conquistas que necesitamos darle a nuestro pueblo. Y en este sentido los maestros han jugado un papel muy interesante. La ejemplar lucha de los trabajadores, de los maestros organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es bien interesante. Más allá de las descalificaciones que se hacen de ellos en los medios, ellos tienen propuestas, ellos tienen han hecho foros, es decir, están realizando acciones que puedan efectivamente ayudar a cambiar esta nociva situación que nos afecta a todos. Porque alguna parte de los jóvenes, por ejemplo, donde yo estuve en CETI 54, ¿qué se pretende, qué se busca? Efectivamente, brindarle a los jóvenes la educación por la que se inscribieron, ¿sí? Educación de calidad, esto es fundamental. Garantizar la educación de calidad, la preparación al máximo, y es lo que se está haciendo. Donde yo estuve o estoy es lo que se nota, ¿sí? Se está trabajando, pero
no sé en otros planteles, sí sé cuál es la problemática del sector magisterial, porque la vivimos, porque la padecemos, porque tenemos contacto con los maestros. Y hoy, en este día que se están dando las movilizaciones, lo mismo en Oaxaca, en Chiapas, Ciudad de México y en otras entidades, por parte de la coordinadora y de otros segmentos, es un aspecto muy interesante que debe ser valorado, porque el maestro finalmente, desde hace muchos tiempos, era, pues remontémonos a la época del general Lázaro Cárdenas, cuando lanza a los maestros en una cruzada educativa, con otra denominación que incluso fueron combatidos por los segmentos retardatarios de la sociedad, y algunos maestros incluso fueron desorejados. ¿Por qué? Porque se trataba de combatir esa educación, despertar a la sociedad, a la juventud, a la niñez, brindándoles algo tan importante para nuestro desarrollo como es la educación. Cómo vino creciendo la misma. Me comprometo a que en otro programa le entremos de lleno a todo el asunto, lo conozco, porque creo que ya andamos sobre el tiempo. Sí. Conocemos el asunto de la educación en el país, y de antes, de ahora. Y generalmente, hay que decirlo antes de que termine el programa, nosotros enviamos una felicitación al maestro rural. Claro. Al maestro que da lo suyo. Al maestro que está en la montaña. Exacto. Entonces, bueno, como referentes, por ahí hay una película interesantísima, a donde a una maestra le envía el general Lázaro Cárdenas una carta pidiéndole que vaya con toda mística, con toda entrega, a cuidar de los niños en un pueblo. Y cuando llega la maestra se enfrenta al cacique. Pero bueno, muy interesante esta película. Sí, sí. Es de María Félix también, muy interesante, pero ante todo enviarles un abrazo sincero, nuestro reconocimiento a todos los maestros de México, tanto del campo como de la ciudad, y sin importar la organización en que estén participando. Así es, felicidades, y sobre todo, Raúl, sí, adelante. Sí, y exhortar a los maestros de la coordinadora también a seguir firmes en su lucha. Así es. Gracias, Raúl Paz. Gracias a usted por habernos sintonizado, y también a nuestro compañero, gracias, Adrián Rodarte, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Pásela bien. Mañana a las 11 estaremos aquí en este programa de espacios de diálogo de mujeres insurgentes. Beatriz Gallardo les agradece a ustedes que nos sintonicen. Pásela bien.